legal, las implicancias legales que esto y estas revelaciones pueden tener incluso sobre el contrato ya firmado con el laboratorio Sinopharm, contrato que ya se está implementando con la llegada de 1 millón de dosis. Vamos a conversar con el doctor Carlos Caro, abogado penalista. Doctor Caro, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, en principio usted ya ha profundizado bastante sobre las posibles implicancias legales del expresidente Martín Vizcarra y vamos a ver cómo va a ser la situación para sus exministros, la exministra Pilar Macetti, la ex canciller Elizabeth Astete. ¿Cómo cambia el panorama o cómo se agrava, doctor Caro, a partir de las declaraciones del doctor Germán Málaga en el Congreso de la República, donde desmiente al expresidente Vizcarra y dice que él lo llama para pedirle la vacuna? Sí, Omar, en efecto, acá ya tenemos, digamos, una verdad más o menos consolidada o que se va consolidando, en el sentido de que el señor Vizcarra pues no fue involuntario. El señor Vizcarra pidió la vacuna, se le inoculó la vacuna, y esto nos pone en varios escenarios legales. Tengamos en cuenta de que Sinopharm era y es a la fecha un proveedor del Estado peruano. En ese momento era un potencial proveedor porque estaba poniendo a prueba la vacuna experimental, pero hoy por hoy ya es un proveedor del Estado. Los funcionarios públicos, conforme al Código de Ética de la Función Pública, están absolutamente prohibidos de recibir dádivas, regalos, prebendas o cualquier tipo de ventaja por el ejercicio del cargo. Es más, la propia fiscal de la Nación ya abrió un proceso contra el señor Vizcarra y los que resultan responsables por el delito de concusión del artículo 382 del Código Penal, que sanciona al funcionario que abusa de su cargo para obtener una ventaja. Y en este caso, digamos, eso podría haber sucedido en la medida que el propio señor Vizcarra es el que llama para pedir la vacuna, no solo para él, sino para él, para su esposa, luego para su hermano. Ese punto es clave, ¿no? Porque lo ha mencionado el propio Germán Málaga el día de hoy en el Parlamento, que lo llama a pedirle la vacuna y, como usted bien dice, para su esposa y para su hermano. Eso ya es de locos. ¿Esto agrava más la situación, el hecho de pedir vacunas para sus familiares? Digamos que agrava la mentira del señor Vizcarra porque él alegaba que era un voluntario. La propia enfermera ya aclaró, ¿no?, que en la cartilla el poner NA significaba que no aplicaba, es decir, que no era un voluntario. No había además el código de barras y que esa cartilla solamente tenía como función llevar el registro de la fecha de la primera inoculación y de la segunda. Entonces, al final, toda esta versión del señor Vizcarra ya se ha caído de madura, no prospera más. Y en este momento el tema yo creo que merece un enfoque no solamente desde el plano ético o desde el plano moral o desde el plano administrativo, sino también desde el plano penal. Por eso que la Fiscalía ya ha iniciado acá una investigación por el tema de fondo. ¿Cuánto puede avanzar la Fiscalía, doctor Caro, en la medida que estamos hablando de un expresidente de la República? Entiendo, y corríjame por favor si me equivoco, que el Congreso tendría que levantarle la inmunidad. Sí, acá el presidente de la República, el expresidente Vizcarra, tiene el derecho al antejuicio constitucional. La Fiscalía puede realizar investigaciones preliminares, pero llegado a un punto, si considera que el señor Vizcarra, sus ministras o las que fueron sus ministras también han cometido un hecho delictivo, tiene que formular el pedido ante el Congreso de la República para que el Congreso haga o siga el proceso de acusación constitucional. Es decir, estamos hablando de 1 o 2 años por delante, por lo menos, porque eso es un tema que ya verá de ser el caso del nuevo Congreso. Es decir, hay el derecho al antejuicio, hay un candado ahí, esto no va a ser fácil. Sí, claro. Y, a ver, pero en paralelo ya está corriendo una denuncia constitucional contra el expresidente, que es otro camino, ¿no es cierto? Que lo que busca es evitar que el señor Vizcarra vuelva a ocupar un cargo público o inhabilitarlo de la función pública por un periodo de tiempo determinado. Sí, esta es digamos, una vía paralela que puede seguir el Congreso de la República. Una cosa es la acusación constitucional por infracción de delitos o comisión de delitos, y otra cosa es el juicio que se le pueda seguir por grave infracción a la Constitución, donde el Congreso tiene la facultad o la potestad de poder inhabilitarlo hasta por 10 años. Eso es lo que en este momento aparentemente se está tejiendo y es algo que podría plantearse en los próximos días, y si el Congreso trabaja céleremente en el tema, podría tomar una decisión radical como esa.
Ahora, el contrato ya en sí con Sinopharm, con el laboratorio chino Sinopharm, que finalmente es la que envía estas 3.200 dosis, y todavía me da la impresión que falta esclarecer muy bien cómo es que envía estas 3.200 dosis. Es a pedido de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la empresa decide enviarlas para que sirvan como una especie de muestra gratis, pero en ese sentido, el contrato puede verse en riesgo. Se lo pregunto porque nada menos que la ex ministra de Salud Pilar Macetti y la ex canciller Elizabeth Astete eran, digamos, las funcionarias encargadas de cerrar ese contrato, de negociar ese contrato, o al menos estos ministerios. ¿Esto puede generar inestabilidad en esta relación? Sería bastante grave que el contrato se ponga bajo cuestionamiento por estos hechos que, desde mi punto de vista, tienen que aislarse, ¿no? Recordemos que en materia penal y en materia administrativa las responsabilidades son individuales. Pienso que los contratos se tienen que cumplir, los contratos se tienen que ejecutar, y por cierto, son contratos que están sujetos no a la jurisdicción interna, son contratos que están sujetos a la jurisdicción internacional, seguramente la vía arbitral. Entonces, cualquier discusión no se va a dar a nivel del país, cualquier discusión sería una discusión de larga data, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que mantener la buena relación con la empresa. De momento, recordemos que la embajada china, que es la voz del gobierno chino, y el gobierno chino es el propietario de la empresa Sinopharm, porque Sinopharm es una empresa del Estado chino, empresa estatal, lo que ha dicho es que ellos no tienen conocimiento de la forma en que se ha distribuido esto. La ley, el reglamento, perdón, de ensayos clínicos, que es el decreto supremo 021-2017, salud, establece claramente la posibilidad de que existan muestras, digamos, o vacunas, digamos, que puedan tener carácter experimental. Y esto es lo que ha pasado acá para el personal médico. Por eso yo siempre digo, de los 487, el personal realmente científico, parte de la investigación, acá no tiene nada que temer ni nada que preocuparse. O sea, lo que ya estaba pactado, previsto en el contrato, previsto cuando se importó esto por aduanas, en la autorización del INS, del DIGEMIT. Entonces, en principio, por ahí no está el problema. El problema está por las vacunas de cortesía, los familiares, las personas del entorno, consultores. Hay uno que ha aparecido recientemente, que es un sacerdote, que dice que era un consultor ético del proyecto. La verdad que es una cosa bastante extraña, ¿no? Sobre todo Doctor un Caro, sacerdote. le pido que nos espere unos segundos, vamos a hacer un corte, pero venimos para seguir conversando sobre este tema y las implicancias también que puede haber para incluso los investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, seguimos en las 5 de las 7, estamos conversando con el abogado penalista Carlos Caro sobre las implicancias legales de todas estas revelaciones que hemos visto en los últimos días, la vacunación de altos funcionarios, empresarios y sus familiares. Doctor Caro, ¿cuál es la responsabilidad o cuál puede ser la implicancia legal en sí para la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ya particularmente para los investigadores como el doctor Germán Málaga? Sí, Omar, la situación es muy compleja porque esto se ha querido pintar en algún momento como un tema de privados, ¿no? Una empresa extranjera, una universidad privada, los vacunados, los voluntarios, ¿no? Pero no es así, esta es una relación que va más allá, porque estamos hablando de los placebos y las vacunas que han sido importados por aduanas para una finalidad específica. No han pagado impuestos, han entrado justamente para lo que son, fines experimentales para un ensayo, con todas las facilidades que implica el trámite aduanero. Han obtenido una autorización del Instituto Nacional de Salud para estos fines, conforme al reglamento de ensayos clínicos con la opinión del DIGEMIT, pero lo que pasa es que luego, ya estando, digamos, en poder o bajo administración de la universidad, ha habido una administración deficiente, ha habido una administración, por decirlo de alguna manera, fraudulenta, porque si es que estamos hablando de vacunas que estaban dirigidas solamente para el personal de investigación y estas han sido inoculadas a terceras personas a dedo, de forma discriminatoria, de forma arbitraria, evidentemente hay una defraudación de los fines, digamos, de esa administración, custodia o resguardo de esas vacunas. Y en eso podríamos entrar al escenario penal por varias vías. Una de ellas, por ejemplo, es la que comentaba hoy día en un artículo en El Comercio, que es la del delito de peculado por extensión. El peculado por extensión permite sancionar a aquellas personas que, siendo privados o particulares,
tienen bajo administración bienes que tienen fines asistenciales, aunque estos bienes pertenezcan también a particulares, porque para efectos de la ley peruana, Sinofar es una empresa privada, aunque le pertenezca al gobierno chino, pero acá en el Perú es una empresa privada. Entonces, si yo administro bienes privados que tienen una finalidad específica y defraudo esos fines, evidentemente podría incurrir en el delito de peculado, y eso implica una pena o sanción conforme a la ley de hasta 8 años de privación de la libertad. Ahora, y ahí es importante lo que menciona, ¿no? Porque hay efectivamente un reglamento para los ensayos clínicos, es decir, hay protocolos muy claramente establecidos de cómo se deben llevar a cabo estos ensayos clínicos. Incluso recordaba en esta semana el encargado de los ensayos clínicos del laboratorio Oxford AstraZeneca decía aquí en RPP que no llegan, digamos, dosis adicionales, y si hay remanentes que quedan de los ensayos clínicos, estas se eliminan, no se puede usar para vacunar a otras personas que estén fuera de los ensayos clínicos. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es el nivel de responsabilidad y responsabilidad legal, me refiero, de la jefa de la Dirección General de Medicamentos, encargada pues de darle los registros sanitarios, que además recibe la vacuna? Ella que tiene que darle el registro a esta todavía candidata a vacuna. Sí, evidentemente el punto de partida es la infracción del Código de Ética de la Función Pública, porque está recibiendo un regalo, está recibiendo una donación, está recibiendo un beneficio a partir del ejercicio del cargo, y evidentemente eso puede sesgar la decisión que haya podido otorgar o tomar de otorgar el registro de mención. Sin embargo, esto no solamente es una cuestión administrativa, como repito, sino que puede llegar a la esfera penal, porque los beneficiarios de un potencial delito de peculado también pueden responder penalmente. El Tribunal Constitucional, en la sentencia del caso Luis Bedoya de Vivanco, estableció que el receptor en el delito de peculado puede también ser sancionado a título de participación delictiva, es decir, como cómplice. Entonces, los que han recibido la vacuna de forma irregular, no los que han sido parte del estudio, no los voluntarios, estamos hablando de específicas personas, ellos podrían ser imputados también por haberse beneficiado de esta forma irregular, y peor aún, ¿no?, si son altos funcionarios públicos con las agravantes de que estamos en una pandemia, en una crisis sanitaria, y por otro lado, estamos hablando de un bien absolutamente escaso, un bien vital, un elixir, digamos, la cura contra el COVID, la prevención del COVID, y que es algo que se ha administrado de forma, como reitero, discriminatoria, de forma, digamos, absolutamente sesgada. Se ha generado consecuentemente una suerte de mercado negro. Los familiares de funcionarios públicos que han recibido la vacuna también se pueden ver vistos implicados en consecuencias penales. Me refiero al caso de la esposa del señor Martín Vizcarra y a su propio hermano. Exactamente igual, en la medida que ellos son beneficiarios de la inoculación irregular de estas vacunas, ellos sabían que no estaban calificados para ello, sabían de que esto obedecía a un trámite irregular, sabían de que esto provenía, digamos, en el caso del señor Vizcarra, del ejercicio del poder, un favor, un tarjetazo, por decirlo de alguna manera, y eso nos pone en el escenario también nuevamente del delito de peculado por extensión. Claro, y cuando hablamos no de funcionarios públicos, sino ya de privados, el ejemplo me parece más claro es el del doctor Aguinaga, ¿no?, que es candidato de Fuerza Popular al Congreso de la República. Él recibe la vacuna y pide también que se vacune a su esposa. En el caso de ellos, ¿hay o existe alguna falta o ya es una relación entre privados? En el caso de él, si él ha sido un consultor y parte del equipo científico, como aparentemente lo habría sido, no habría ningún inconveniente porque forma parte de las finalidades por la cual había ese lote de vacuna. Muy distinto sería el caso de la esposa, porque eso no forma parte de ningún protocolo, no hay ninguna justificación para eso y en consecuencia podría también ser imputada como beneficiaria. Ajá. ¿Y cuánto tendría que explicar, doctor Caro, la embajada china en nuestro país? Ellos han recibido también de este lote, del gran lote de 3.200 dosis, entendemos que 1.200 dosis que servían, haciendo las sumas, para vacunar a 600 personas. ¿Están obligados a dar respuestas ante la justicia peruana? En definitiva no, porque acá rigen las leyes internacionales y evidentemente las embajadas son soberanas
como representante del Estado chino y están provistas de todas las inmunidades diplomáticas que corresponden. Entonces, un oficio, por ejemplo, enviado por un fiscal a la embajada china pidiendo información, podría simple y sencillamente no ser respondido. Se ha respondido diciendo usa la vía diplomática, tú no eres alguien para pedirme esta información, usa el canal o el camino diplomático, o simple y sencillamente no responder porque hay inmunidades diplomáticas en este tema. Perfecto, solo para cerrar y que quede totalmente, digamos, puesto sobre la mesa, ¿no? Entonces, el contrato con Sinopharm, a partir de todo este escándalo que va a implicar investigaciones, que va a incluir a decenas de personas, si no cientos de personas con las listas que hemos visto, no va a poner en riesgo el contrato que está en implementación con el laboratorio Sinopharm. Creo que por ese lado la Fiscalía de la Nación ha actuado correctamente porque al abrir la investigación contra el señor Vizcarra ha dicho claramente que no encuentra indicios de que la empresa haya tenido alguna participación acá irregular. Por esa razón, por ahora al menos, no se está investigando el propio contrato, es decir, la colusión desleal que podría imputarse cuando hay un contrato fraudulento, sino se está investigando de momento la conducta de los altos funcionarios vía el delito de concusión o negociación incompatible. Perfecto, doctor Caro, clarísimo entonces. Muchas gracias. El doctor Carlos Caro, abogado penalista. Nos vamos a una pausa, pero no se vaya. Venimos con un debate electoral de candidatos al Congreso de la República.